todavía en el camino de conformidad con el esposo. Así que volvió a estaciarse el sábado por la mañana, octava del Espíritu Santo, mientras se decía la misa. Sintiéndose atraída por el Señor, se marchó al escritorio, y aquí, después de haber permanecido un rato en silencio como de costumbre, empezó a hablar, reanudando el discurso donde le había dejado en el éxtasis anterior. El eterno Verbo está preso. Esta operación se hace también en el alma. También ella está presa, porque en su pequeño mundo se encuentra todo lo que se hallaba en el prendimiento del Verbo. El Verbo, el traidor Judas Iscariote y la turba de los soldados. Las perversas tentaciones que el demonio sugiere al alma son los soldados que querrían tomar su obra. Mas el Verbo no la deja coger, sino que la toma él, y lo hace con el amor que se engendra en él mismo y con el beso de la paz. Me ha besado mi esposo con el beso de su boca. Cántico de los Cantares 1, versículo 1. El Verbo es maniatado por los soldados, y la operación del alma es también atada. Y si es atada con una cuerdecilla de 3 hilos, estos son la fe, la esperanza y la caridad. El Verbo no quiere que Pedro le impida la pasión, y así hace el alma que no quiere que se le impida su operación. Oh, cuántos Pedros habría que sin sabiduría y sin consideración tratan de cegar el alma con las cosas transitorias. Pero el alma iluminada dice que quien ama desordenadamente las cosas transitorias perece con ellas, como dijo el Verbo a Pedro, que quien coge el cuchillo, a cuchillo morirá. Mateo 26, versículo 52. Pero el alma se deja conducir como el Verbo, ahí donde ve que es la voluntad del Verbo, sin añadir nunca su querer o no querer. El Verbo es llevado por Anás y por Caifás a los tribunales de los otros jueces. También el alma es arrastrada por las almas de las pasiones, que son malas, y es llevada así al infierno o al paraíso. Y unas veces le hacen creer que no ha practicado nada bueno, causándole confusión, y otras le hacen creer que se parece a los grandes santos, y cosas así, para convencerla. Pero el Verbo no la deja en la confusión, aunque a veces le parece que ha sido abandonada. El Verbo se comporta con el alma como se comportó con el Eterno Padre en el momento de la pasión y le quita el sentimiento de su gracia para probarla y hacerla más perfecta. El Verbo es conducido a ser flagelado en la columna, pues también el alma, con su operación, es conducida a recibir azotes. Estos azotes son las muchas ofensas hechas a Dios, como se le muestran cuando un alma que ama a Dios comprende así y ve tales ofensas. Y son para ella todo esto como latigazos, así como los golpes del Verbo fueron muy numerosos, porque se alternaron muchos para azotarlo a la columna. Así son las ofensas que se le muestran al alma, porque se alternan, y se le hacen ver. Unas veces son las hechas por los religiosos, otras por las de los malos cristianos, y otras por las de los herejes, y otras por las de los infieles. Y eso, por mencionar solo unos cuantos. Se encuentran también los cismáticos, los satánicos, y los que están pervertidos, y todos aquellos que de alguna manera cometen pecados mortales, a sabiendas de que aún pecando, prefieren esa inclinación a la verdadera inclinación al servicio del verdadero Dios. El Verbo es coronado de espinas. El alma, procediendo con su operación, también ella es coronada de espinas cuando los demonios por burla le presentan a la mente las enormes blasfemias. Para el alma son como espinas que son agudas porque en vez de escuchar alabanzas a su esposo y Verbo, como lo desea, se ve obligada a escuchar tantas odiosas blasfemias. El Verbo, pues, es escarnecido, y los escarnios infligidos al alma consisten en el hecho de que, hallándose afligida y tentada por el demonio, si habla con alguna criatura, en lugar de recibir consuelo,
le dicen que aquellas cosas le suceden para probarla más. El rostro del Verbo es cubierto con un velo, y esto le sucede al alma cuando se le quita la ayuda humana y la divina, y se queda totalmente abatida cuando se le oscurece temporalmente la luz que tiene en ella. El Verbo es mostrado al pueblo, con estas palabras que dicen Eshe homo, es decir, he aquí al hombre, Juan 19, versículo 5, lo mismo le sucede a esta pobre alma cuando quiere expresar ciertas cosas por la abundancia de la luz grande que tiene. Cosas que luego le echan en cara como lo hacían al seráfico Francisco, cuando éstos le decían, he ahí el cielo, y he ahí el cielo. Y el alma entonces le dicen, mira tu amor, y cosas parecidas. No se dan cuenta de que despreciándola, la hacen aparecer más gloriosa, como le sucede hacia el Verbo con las palabras cuando se dice, Eshe homo. Barrabás es preferido al Verbo. También muchas veces, el alma prefiere a las personas que son mucho menos perfectas que ella porque no es conocida. Y mientras a aquella se les honra y se les aprecia, ésta es despreciada y olvidada. Sobre las espadas del Verbo cargan la cruz. Para el alma elegida es una cruz pesadísima, porque no es creída por otro elegido y por sus palabras y sentimientos y obras. Estas son además despreciadas, y sin embargo eres tú quien lo permites, oh Verbo. Esta alma lleva la cruz junto con el Verbo, y cada vez que soporta con paciencia tales cosas, sin creer que está en el infierno por confusión o en el paraíso por elevación, está totalmente tranquila bajo la protección de Dios, dejándose guiar y juzgar por Él, con la recta intención respecto a sí misma y con una profunda conciencia de su no ser. El Verbo es llevado a ser despojado de sus vestiduras y también el alma es conducida a despojarse cuando se le impide caminar por el camino de Dios según la inspiración interior y la iluminación de Dios mismo que le comunica, y se le impone un modo totalmente contrario al que siente en sí. Ella, como el Verbo, se ayuda a despojarse cuando se mantiene humilde. Se tiende sobre la cruz cuando no trata de saber lo que será de ella, sino que deja que Dios disponga de ella, de la forma que más a Dios le plazca. El Verbo es clavado en la cruz con 3 clavos. También el alma así es clavada a la dura cruz con 3 clavos. Un clavo es cuando considera como permitidas por Dios las cosas que parecen ofensas hechas a Él. Otro clavo es el que deja a Dios por el prójimo. Y el tercero es el que la sujeta a la cruz, que es la gloria, porque existe ahí la gloria de ser despreciada, viendo que por medio de ese desprecio se hace semejante a su esposo Verbo y cumple su voluntad. El Verbo muere en la cruz. Así el alma muere también con su perfecto abandono en Dios, sin entender nada y sin saber nada y sin querer nada. Nada, sino lo que el Verbo quiere que se haga en ella, para ella y por ella. Y luego es abierto el costado del Verbo, pero al alma también se le abre el costado, cuando recibiendo una herida de amor, desea ardientemente que todas las criaturas se conviertan a Dios. El Verbo es bajado de la cruz. Así también el alma es bajada de la cruz, cuando Dios la hace volver por breve tiempo a su estado feliz, y le muestra el misterio de la Santísima Trinidad, haciéndole saborear su unión. El Verbo es embalsamado con ungüentos, y también el alma es colocada entre los suaves perfumes de los ungüentos y envuelta como el Verbo en una sábana blanquísima cada vez que empieza a darse cuenta de que posee alguna virtud especialmente, por ejemplo, la pureza, pues, aunque ya la poseyera antes, se le había privado de verla y de sentirla. El Verbo es puesto en el sepulcro. El alma también es puesta a su vez en el sepulcro cuando Dios la tiene en sí, haciéndole gustar el sentimiento de su gracia. También ella se va con su esposo Verbo, al seno del Padre, al sepulcro y al limbo. En el seno del Padre trata de penetrar lo que el Verbo obra, y allí luego baja y va a las criaturas a comunicarles su operación.
Después va al limbo y al infierno, confundiendo a los demonios y arrebatándoles algún alma que hubieran cogido para atormentarla. El Verbo resucita con gloria y con triunfo, y así el alma también resucita cada vez que Dios le quita cualquier contrariedad y tentación y adversidad o pena. Cuando Dios le da la paz con la tranquilidad de la mente, totalmente conforme con su santo querer. El Verbo se aparece a su madre, y el alma se aparece a su madre también cuando se ve obligada a comunicar a la Santa Iglesia en su operación. No se deja tocar por Magdalena. Juan 20, versículo 17. Como el Verbo, de hecho, cuando el alma ha llegado a una cierta perfección, no quiere mezclar sus obras con las obras transitorias, y es más, no estima ni se preocupa ni siquiera de los actos de virtud que puede hacer, porque desde el momento en que posee a Dios, posee todas las virtudes, y en Él solo se deleita y goza. Hace las demás apariciones junto con su esposo, que es el Verbo, cuando manifiesta su operación a las criaturas, que tiene en sí la luz y el conocimiento de Dios. El alma es invisible como el Verbo después de la resurrección, porque realiza sus operaciones de un modo invisible, y quiero decir que no son conocidas por todos. A veces esta alma la juzgan defectuosa y otras veces virtuosa, pero en realidad no es conocida ni comprendida sino por Dios y por las criaturas semejantes a ella. El Verbo da la paz a sus apóstoles, y también el alma da la paz a los demás cuando trabaja y se esfuerza por reunir las criaturas en la santa paz. El Verbo sube luego al cielo, y también el alma, aunque aún esté viva en la tierra, sube al cielo junto con el Verbo, elevándose por encima de sí con todo afecto, deseo e intención y obra. Si ha de tomar alguna decisión, la toma más con Dios que con las criaturas, y si tiene que obra con Dios, en Dios y por Dios. En la asunción del alma al cielo, el Verbo la recibe y la abraza, comunicándole y participándole en un acto de amor el poder del Padre, la sabiduría del Hijo y la bondad del Espíritu Santo. La envuelve en una nube formada por la infusión de Dios en ella, y entonces son absorbidos todos los sentimientos, y no se sabe cómo un alma puede llegar a tal altura. El Verbo sube al cielo, dejando a su esposa Iglesia y los 12 apóstoles, y el alma, asunta con su esposo, aunque aún viva en la tierra, deja que en su proceder y conversar resplandezcan los 12 frutos del Espíritu Santo. Son para el alma como 12 columnas que la sostienen y que la fortalecen en todas sus operaciones. El alma junto con el Verbo alaba al Eterno Padre, que está en continua acción de gracias al Eterno Padre, porque así ha querido dar a su Verbo como Redentor a las criaturas, y como esposo también a las vírgenes. El Verbo envía entonces al Espíritu Santo, y el alma le envía junto con el Verbo, cuando atrae así al Espíritu con la aspiración, y lo infunde por inspiración en las demás criaturas capaces de recibirlo. El Verbo está a la derecha del Padre, y con sus 5 llagas atrae a todas las almas bienaventuradas, mientras con las de la tierra atrae así a todas las criaturas. Así el alma las atrae a todas con 5 dardos de amor, recordando que el Verbo ha querido conservar sus 5 llagas. El Verbo es la cabeza de la Iglesia y las criaturas son sus miembros. También en el alma están todos los estados de las criaturas que se hallan en la Iglesia, algunas por elección, otras por participación, otras por deseo y otras por voluntad. El estado de las vírgenes y de los religiosos se halla en el alma por elección, o sea, por haber elegido el servir a Dios y caminar con perfección en este estado. Los deseos de esta alma representan el estado de los Cristos, porque estos deseos deben ser todos justos, sabios, perfectos y santos, como se requiere que sean en la Iglesia los sacerdotes y los Cristos en la tierra. La memoria del alma corresponde al estado de los ermitaños que viven en continua abstinencia, porque la memoria debe abstenerse de todo recuerdo de cosas mundanas y vanas. La paciencia del alma corresponde al estado de los continentes. Los afectos pueden corresponder al estado de los seglares, porque son los seglares los que comúnmente ejercen las obras exteriores. Así son los afectos que incitan al alma a las obras exteriores de la caridad y de la misericordia. La navecilla de la Iglesia está batida por las olas de las herejías y de la infidelidad, y el alma
se ve combatida por las continuas tentaciones y contradicciones, pero permanece siempre inmóvil y fuerte, porque Dios la mantiene en continuo movimiento sin ningún movimiento en sí, y eso se da por la gracia especial y de manera gratuita. Pero así como la fe no puede faltar nunca en la Iglesia, como dijo el Verbo, así tampoco puede faltar en el alma el fundamento, habiéndolo basado en el conocimiento de su no ser. La fe de la Iglesia se ha de extender por las 4 partes del mundo, y en el pequeño mundo del alma se dilata el conocimiento de Dios y de lo que Dios quiere de ella, y en los 4 periodos de su edad, en el primero el de la niñez, en el segundo el de la adolescencia, en el tercero el de la juventud, y en el cuarto, donde se añade la gracia sobre gracia, porque es el de la vejez. Al final del mundo ha de venir el anticristo, que trata de destruir la fe en la Santa Iglesia, y también la fe de la Santa Iglesia. Pero vendrá también Enoc y Elías, y lo vencerán. Y hecho esto, toda carne resucitará, y el Verbo hará el juicio, dando a cada uno la gloria o el castigo que merezcan según sus obras. Llegada el alma al final de la vida, viene el anticristo o demonio, encarnado así el demonio en persona, con sus perversas tentaciones, tratando de quitarle lo que no ha podido quitarle en la vida, especialmente la santa fe. Pero entonces se levantan Enoc y Elías, o sea, la sangre del Verbo, y las continuas operaciones realizadas en la gracia, y arrojan al demonio con todas sus tentaciones. El alma resucita en el momento del juicio particular, cuando el Verbo divino y el Verbo del alma, por verbo entendemos su operación, harán juntas el juicio. En el juicio final, el Verbo contará las obras de misericordia hechas por los justos y no realizadas por los réprobos, y el Verbo del alma, o sea su operación, cuenta su prueba, su tentación o contradicción, y así el Verbo divino le entrega el premio, dándole su visión y su fruición. He aquí pues cómo el Verbo encarnado ha tomado al alma y ha hecho en ella un pequeño mundo, y todo lo que ha hecho Dios en la gran máquina del mundo al crear todas las cosas y al crear al hombre. En lugar de la inocencia, le ha dado la pureza de su mismo ser por participación. Ha multiplicado sus buenas operaciones y la ha encerrado en el arca del conjunto de las cogniciones, y la ha aprobado como a Abraham, y la ha liberado del servicio y la servidumbre de Egipto, porque eso es el temor servil, conduciéndole por el desierto de la falta del sentimiento de la gracia, donde la ley de nuestro Dios y de sus obras se realiza, donde le da el Señor la ley, para que pueda realizarla. Ha pues Dios introducido, en fin, a esta alma en la tierra prometida, y en la íntima morada, que es la boca del Verbo. Y luego vienen los profetas, y le anuncian la venida del Verbo, y éste, bajando al alma, obra en ella todo lo que obró en su humanidad desde la encarnación hasta el derramamiento de la sangre. Y así el alma muere con él, y resucita y asciende al cielo. Aunque viva en la tierra, y en la vía al Espíritu Santo, hace el juicio, y es juzgada al final de la vida. Es glorificada por el Verbo y conducida en un lugar donde ya no tiene el temor de los enemigos pasados, y goza eternamente de Dios.